Morning, everybody. Luego de estos 4 After these intensos días, intense estamos 4 days, llegando we are al final de reaching Fiesa. to the end of Fiesa. Y para esta And conferencia conference, de clausura, this closing nada mejor conference, que there's el nothing lema better que ha than the recogido esta slogan feria. of this ferry. La educación superior, un Higher derecho education, humano it's a sin human fronteras. right without borders. Y nada mejor And nothing que una better than conferencia a cargo de un a conference prestigioso in charge of amigo, a el doctor prestigious Fabián friend, Salvioli. Fabian Yo Salvioli. voy a leer I will read un currículum muy acotado just del a doctor, porque brief si tengo que leerlo curriculum, todo, because if I have estamos to read it all, otros 4 we are días. going to be other 4 Así que days. voy a leer algunos de sus I'm going to antecedentes. read some of his Fabián background. Salvioli es Fabian is a abogado, lawyer, profesor titular head ordinario de teacher Derechos Humanos of Human Rights, y ex profesor and titular de former Derecho professor Internacional of Público de la Public carrera de International Law Abogacía de la of the Facultad de Law Ciencias Jurídicas y Faculty of Sociales de la Universidad Nacional de Legal La Plata. Sciences, Profesor Faculty de of La Sistemas Plata, Internacionales de Protección International de System Derechos Humanos of en Human Rights diversas carreras de teacher posgrado, of different director postgraduate y jurado de courses of tesis en study, universidades de América director Latina y Europa. and thesis Es head. magíster en Relaciones He's a Internacionales por la Universidad Nacional de La master in Plata the y University of La doctor en Ciencias Plata, and Jurídicas he's por la in Universidad Juridical Nacional de La Plata Science también. and Es Universidad relator Nacional de La especial de Plata. Ciencias, He's a specialist es in relator especial de Naciones Unidas, in sobre United la Nations promoción de la over the verdad, promotion of la truth, justicia, las justice, reparaciones y las garantías de compensations no and guarantees repetición. of Es ex no miembro y repetition. He's expresidente a del member and Comité de former Derechos Humanos president of the de la Committee of Organización de Human Naciones Rights of Unidas. Entre sus United varios Nations. libros quiero Among destacar his textbooks, uno I'm going to en este contexto, la outstand universidad one, y la educación University en and el siglo Education XXI. in the Con 21st ustedes, century. nuestro amigo Fabián Salvioli. I'll introduce Fabian Salvioli. Es el aplauso más rápido que he obtenido. It's the fastest applause I've ever had. Muy buenos días Good morning a todos y todas. to Muchísimas everybody. gracias, Thanks, Las Silvia, presentaciones de las for your personas words. amigas son siempre más generosas Friends' que presentations objetivas. are always more Para mí es generous than objective. un gran gusto. El honor It's a en great realidad pleasure. es mío y no It's puede an ser de otra honor manera. to me to be Debemos here, estar en esta feria to be here in this ferry. Invitado para Invited dar nada menos que la to conferencia de give the clausura. closing speech. Yo creo que la feria I fue think that the lo ferry suficientemente was maravillosa hasta aquí y un poco para equilibrar. Fantastic, and Me in han order puesto a to mí, balance digamos, this, como they contrabalance put me efectivo. here Pero in es this en position. serio un gran But it's, honor in fact, a great y honor una alegría to me, haber podido and I'm so coincidir, recibir to esta invitación agree del Rey de la Noche, this mi amigo Alberto invitation. Moreira. Ayer lo hemos visto King of the en la night, fiesta, Alberto Alberto, Moreira. en el We mes saw de him marzo, yesterday. que me invitó para In March, venir I was invited y to era come complicado here, por and razones it de was, agenda, difficult pero for la my suerte ha querido agenda, que but, yo embarque a I could misión oficial a Serbia successfully come mañana en la noche. Así here que and go to hemos Serbia podido tomorrow venir y night. disfrutar So I 2 was able días to come here en Mar and del enjoy Plata. 2 days in Mar del Plata. Me causó mucha I satisfacción was ver very el lema satisfied to see de the este slogan encuentro, of this meeting. la educación superior, Higher un derecho education, humano sin a human fronteras. right without borders. Yo publiqué efectivamente un I libro published a book, bajo esta in fact, premisa under this premise, hace ya 15 años. 15 years ¿Cómo pasa ago. el tiempo? Time goes by so Está quickly. editado And it en was Costa Rica, edited in, son Costa 400 y Rica, pico de páginas 400 and something, y académicamente no pages. vale And nada, pero si alguien no academically puede it's not dormir, worth, puede but utilizar if el you libro, se can't puede descargar sleep, gratis de you can internet download it from y internet. después de leer 2 o 3 And after páginas reading 2 or 3 caerán en pages, un sueño you profundo. will fall into a deep sleep. Universidad y derechos humanos University and human rights forman parte de are una part of a encrucijada para mí. crossroad to me. Una encrucijada It's a social social crossroad. y una encrucijada en mi propia And vida. as a Encrucijada crossroad in my quiere own decir, life, como todo el mundo sabe, crossroad means, etimológicamente, etymologically dos caminos speaking, que se juntan. two ways Y that meet. en mi vida esos dos caminos And in no solo my se life, cruzaron, the two ways, sino que lo crossed, atravesaron de una manera and they went profunda, through each other deeply, como esos amores que nos like atraviesan y those nos acompañan loves para toda la vida. that are with us Desde for ese the rest momento, of our desde que lives. From ingresé that moment, since a la I universidad,
cuando tenía enroll into 12 the años, university al when Colegio I Nacional de la Universidad de La Plata 12 in the como University estudiante. of La Plata as a student. Y luego tuve el maravilloso And then privilegio de ser I el had the rector de ese privilege to colegio. be the Y rector este of that pin school. me And this acompaña pin, this por badge, todo el mundo. Es el God que más me is with me identifica and del Colegio identifies Nacional. me. Y el trabajo en derechos humanos And que the work in the empecé human rights that I sobre el fin de la started, dictadura militar the en end of, Argentina se dictatorship convirtieron in en Argentina, esos dos amores turned imprescindibles, como el aire. into two important loves, like the air. El acierto de la feria de este año, el error fue invitarme a mí, pero el acierto de la The feria de mistake este was to año invite me, but es some good haberlo point dedicado a was la dedicated internacionalización to internationalization de los derechos humanos. of human rights. Y nada más And internacional nothing more que los derechos international humanos. is Esa than quería que sea la human primer rights. premisa I wanted para to have it conversar as hoy a con first ustedes. premise and talk to Nada you más about internacional, nada más nothing more universal, international and universal. en el sentido que la In the Declaración sense of, Universal menciona, que nos abarca universal universalmente declaration a todas y of todos, states sin that discriminación. embraces us to all Los of derechos us humanos expresan aquellos without valores discrimination, efectivamente because they express those universales, universal values internacionales, which are que deben formar parte international, de that la should be part of our internacionalización de toda la educación, of incluida all the por supuesto education, including, la educación of course, superior. the higher education. Los derechos humanos presentan Human rights una states ideología, an yo ya no ideology, creo a demasiado ni philosophy. en derechas I ni en don't believe izquierdas. in right and left. Los derechos humanos representan para mí They la más represent extraordinaria most ideología. extraordinary Que todas las personas ideology en that todo el all mundo, people in todos all los the grupos y world, todos all los the colectivos groups, disfruten and all the collective sin discriminación de sus groups derechos should civiles, enjoy without políticos, discrimination, económicos, sociales, considering culturales y their ambientales. cultural, Y al menos hasta el día de hoy environmental no he ideas. encontrado And up to now, mejor I haven't ideología found any que better esa. ideology than this. Esa ideología, que es de una This, potencia ideology, inusitada, which is- proviene, which como has a muchas great veces power, sucede, comes del from- horror. From horror. Fue la brutalidad más It was abyecta, the worst brutality. la Segunda Guerra Mundial, que no hace falta the describir Second aquí, World War, con sus that we consecuencias don't need to describe en materia de its ataques contra la consequences población civil, and discriminación related to en razón de la attacks to pertenencia, la the religión, civil, la nacionalidad, el origen population étnico. related to the way Lo que provocó the la necesidad de religion establecer un nuevo and pacto many other social things. So we need sobre la to idea de renew familia our humana. agreement, social agreement with the idea of human family, Internacionalización. internationalization. Y ese And this nuevo pacto new que alcanza, agreement, como dije, a cada persona, a cada has a colectivo, great scope a cada pueblo and o a la includes humanidad all the como population sujeto. and humanity as a Tenemos subject. el gran déficit del We cambio also have climático. great deficit Y los of derechos ambientales son, por climate supuesto, change and environmental derechos humanos rights, fundamentales. and they are Representan la fundamental agenda human rights. They contemporánea represent de Naciones nowadays Unidas. agenda of the United Nations. No aquella de Not 1948, that of cuando se hizo la 1948, Declaración Universal, when it sino was la a agenda universal contemporánea. declaration, but this La Agenda agenda 2030, de la que the hablaba ayer Agenda nuestro 2030 querido colega de that Australia yesterday our colleague from Australia y nuestro colega talked mexicano about, hoy and our en la Mexican conferencia colleague anterior. today. Nadie debe quedar Nobody atrás. should be left behind. De todas maneras, Anyway, los estados se esfuerzan the siempre states por no are always nombrar making an effort not a los to derechos mention humanos. the human rights. y de esa manera los hacen In mucho that más way, presentes. they En la make Agenda them more 2030 casi ni present. se In menciona a 2030 los derechos agenda, humanos they are not y sin embargo los mentioned, derechos humanos están but presentes they are en todo always y cada present uno de los at poros all de los times 16 and in objetivos every de desarrollo sostenible. objective in sustainable development. Por supuesto, Of course, esos objetivos de these desarrollo objectives sostenible of no van a sustainable ocurrir development porque will not sí o de happen casualidad overnight or by o por el chance, mero paso del or tiempo. just because time Hay que goes provocarlos by, y we hay que need to provocarlos force con them, políticas and we need públicas to force y them con with políticas public públicas policies adecuadas. and suitable Y la public educación policies. And education es la herramienta para esa is política the tool pública. for that public policy. Y la educación superior, higher fundamentalmente, como aquello que siempre hemos concebido quienes nos as that consideramos always conceived, personas universitarias. we consider La educación ourselves. para la transformación, Education for transformation. la educación para las sociedades, no la educación como un gueto que se autosatisface a sí misma, pensando que no tiene nada que ver con aquello que thinking ocurre that por it fuera has de los nothing claustros to do with the universitarios. rest of the society.
La internacionalización de la educación, entonces, deberá tener como eje central a la educación en derechos humanos. La agenda de la educación superior han de ser los derechos humanos, que deben ser la nueva reforma universitaria. De allí el acierto de la feria. Y esto termina el primer punto que tenía para compartir con ustedes, para pasar al segundo, que son la necesaria visibilidad de los vínculos existentes entre democracia, Estado de Derecho, derechos humanos y educación superior. Democracia y derechos humanos no hace falta justificar demasiado, son vínculos obvios. Los derechos humanos no se pueden disfrutar sin un ámbito democrático y la democracia es el plafón sobre el cual se pueden desplegar el disfrute y la garantía de los derechos humanos para todas las personas. Hablar de democracias y no de derechos humanos es hablar de meras democracias formales. Y creo que América Latina en ese sentido está en tránsito aún. A pesar de las décadas de democracias formales que tenemos a nivel sustancial, la calidad democrática no es tanta. Y a nivel sustancial la calidad democrática no es tanta porque mi barómetro para medir la calidad democrática es el respeto y la garantía de los derechos humanos. Y en un continente que tiene la más alta tasa en el mundo de desigualdad, no se puede decir de que estamos en presencia de políticas públicas que realmente garanticen los derechos humanos de todas las personas. Esas democracias sustanciales se nutren de las aperturas hacia los derechos humanos que han tenido las constituciones nacionales. Esto ha sucedido en todo el mundo. Hoy se mencionaba Ecuador, pero se puede hablar de México. El artículo 1 de la Constitución de México no necesita más texto. El resto de la Constitución podría desecharse. Es extraordinario. El problema es que luego la Corte Suprema de México interprete ese artículo como le da la gana. Y le hace decir ese artículo lo que ese artículo, por cierto, no dice. Una sentencia vergonzosa de la Corte Suprema de México, la contradicción de tesis 283, no voy a hablar de eso porque no estamos aquí para hablar de derecho específicamente, pero nuestro artículo 75, inciso 22, para dar una idea bien clara, da una apertura internacionalista felizmente irreversible, a mi juicio, que no debería ser malversada por interpretaciones judiciales abyectas. Ahora, los derechos humanos son la agenda internacional, pero también, como acabamos de ver, la agenda doméstica, la agenda de la política pública. Y entonces es momento de preguntarse quién hace la política pública en nuestros países. Y, surprise, el 85% de las personas que diseñan y dirigen la política pública en América Latina son personas egresadas de las universidades. Y entonces, si la política pública falla, las universidades también. Porque son las personas que se forman en nuestras casas de estudio, las que luego llevan adelante las políticas públicas. De ahí que decir que la universidad se salva, aunque los países sean un desastre, es una gran mentira. Las universidades no son una isla y deberíamos repensarnos, aunque cueste mirarnos al espejo. Como dice Borges, los espejos son todos terribles. ¿Qué nos falta a nivel de educación superior para que la política pública se haga como efectivamente corresponde? Y esto ya no
por las obligaciones internacionales. Educar en derechos humanos no es una opción, es una obligación. No lo digo yo, lo dice el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que forma parte de nuestra Constitución Nacional, si recuerdo bien, en el artículo 13, y también el Protocolo de San Salvador, que es un instrumento anexo al Pacto de San José de Costa Rica, que es más conocido en nuestras latitudes, que nos obligan a educar en derechos humanos, porque si no lo hacemos, estamos violando compromisos internacionales. Pero aunque esos compromisos internacionales no existan, y aunque no tengamos esa obligación, deberíamos hacerlo por conveniencia. Porque es conveniente, porque es mejor para nuestras sociedades. La educación es, y no soy yo quien lo va a decir aquí, en presencia de toda gente experta en educación, no es cualquier derecho. Es un derecho humano, pero además es un derecho fuente. Es un derecho a partir del cual se pueden ejercer mejor muchos más derechos. La educación no es cualquier derecho. Y si a mí me hacen elegir 4 o 5 de todo el universo conceptual de derechos humanos, pues yo, entre ellos, elegiría primero, por cierto, a la no discriminación. Pero luego, sin dudas, la educación estaría allí, en ese podio privilegiado de derechos. Entonces se asume como valiosa la formación integral en derechos humanos dentro de las universidades para contribuir a que el Estado formule y ejecute políticas públicas democráticas, inclusivas, no discriminatorias, el carácter instrumental de los derechos humanos. Me estoy refiriendo a derechos humanos como herramientas para democracias sustanciales. Déjenme hablar ahora de la relación entre educación y derechos humanos, y me gusta jugar en esa relación con 4 premisas. Por supuesto, la primera es más sencilla. La educación es un derecho humano. Vaya novedad, yo no estoy aquí, ni me han invitado 3 días a Mar del Plata para que yo diga esto, ¿no? La educación es un derecho humano reconocido y garantizado internacionalmente. Pero la cosa no se agota ahí, porque la educación nazi también era educación. Entonces, cuidado. El segundo aspecto es el derecho humano como educación. Es decir, la educación en derechos humanos. No la educación como derecho humano, sino la educación en derechos humanos. El contenido curricular de la educación, del cual se hablaba ayer en una de las conferencias. Y para jugar tautológicamente, podemos hablar ya del derecho humano a la educación en derechos humanos. Es decir, no educar en derechos humanos es violar derechos humanos. Esto nos lleva, por supuesto, a repensar el contenido de la educación, y a eso voy a volver en un minuto. El tercero es la práctica de los derechos humanos en las instituciones educativas universitarias. En todo caso, si educamos en derechos humanos, ¿cuál es la brecha, si es que existe, entre nuestra práctica cotidiana y aquello que se enseña o debería enseñarse? Porque si no, lo que damos son mensajes esquizofrénicos. No basta decir de que hay una norma que prohíbe la discriminación si después en el aula se discrimina o se maltrata, o en la gestión universitaria. Y el cuarto, precisamente, es la gestión universitaria. Es decir, cómo se diseñan y se llevan adelante políticas educativas institucionales para que los derechos humanos atraviesen transversalmente, como esos amores fundantes, todo el contenido de la labor universitaria. Si se deja de cumplir con uno de esos elementos, se falla. No es una opción, hay que cumplir con los 4. Paso
al tercero we move to the third de las cuestiones que tenía para conversar con issues that ustedes, I wanted to talk with you. que se centra ya, That is ahora sí, centered en universidad y derechos humanos. Universities and human rights. La educación en derechos humanos dentro de las universidades es indudablemente la que menos caminos recorrió en relación a otros espacios de educación. A nivel de educación media, a nivel de educación inicial, por las vías de educación ética, ciudadana, etcétera, etcétera, parece haber una mayor consolidación de educación en derechos humanos que en las casas de educación superior. Y esto se debe a algunos factores que no los quiero agotar mencionando, pero voy a mencionar tan solo algunos poquitos. Un criterio reduccionista, erróneo, que limita la educación en derechos humanos a niveles iniciales y medios, y la idea de que la educación superior es tecnocrática y avalórica. Y no hay nada peor ni más ideológico negativamente que eso. La educación no es avalórica, no lo es. Las disciplinas no son fines en sí mismos, son medios para. ¿Para qué? Para garantizar derechos humanos, claro. El fin de la historia es siempre el mismo, porque no puede ser otro. No hay ningún sustento válido para sostener ese punto de vista, ninguno. Ningún argumento lógico. Y hay, por supuesto, problemas propios de las universidades. El aislamiento en el que solemos caer. La creencia de que no tenemos nada que ver con los diagnósticos sociales de violaciones de derechos, cuando son quienes egresan de nuestras universidades, quienes diseñan y dirigen la política pública de nuestros países, de nuestras regiones, de nuestras comunidades. La dispersión del abordaje. La educación en derechos humanos no aparece como una política institucional educativa. La apropiación desde el derecho, disciplina a la que yo pertenezco, los derechos humanos son una cuestión de derecho y de nadie más. O desde las ciencias sociales. ¿No tiene que ver la química con los derechos humanos? ¿No tiene que ver las ingenierías con los derechos humanos? ¿La medicina? Todas, absolutamente todas las disciplinas. No se trata de repetir artículos, que además es de lo más aburrido. Así me enseñaron el derecho a mí y así yo no pretendo enseñarlo. Se trata de ver cómo en nuestro ejercicio profesional aplicamos perspectiva de derechos humanos, que es otra cosa, desde la disciplina que tengamos. Para alguien que ejerce la medicina puede tener enfrente un cuerpo a curar o una persona con derechos que está enferma. Es diferente cómo se aborda una y otra cosa. Convertir a la persona en un objeto, que es lo que a veces nos lleva al ejercicio disciplinar, facilita violaciones. A fin de cuentas, quien tortura necesita convertir en un objeto a quien tiene adelante. Porque quien tortura nunca cree que pueda esa persona ser torturada. Pero sí cree que quien tiene adelante sí. Y es porque le convierte en un objeto. Hay que tener cuidado de no hacer lo mismo en nuestras prácticas profesionales. Una mirada sesgada de derechos humanos es otro problema. Claro, ha sido tan brutal lo que ha sucedido en la dictadura que cuando hablamos de derechos humanos inmediatamente todo el mundo piensa en desaparición forzada, tortura, ejecuciones extrajudiciales. Y por supuesto que es así. Y cuando hablamos de educación en derechos humanos se confunde
Y se piensa que educación en derechos humanos es educación en memoria, y no. La educación en memoria es una parte minúscula, importante, relevante, hay que hacerla, por supuesto. No estoy diciendo que no, mucho menos siendo el relator de memoria en Naciones Unidas, imagina, no voy a decir eso. Pero la educación en derechos humanos es muchísimo más amplia y tiene que ver con la vida, la salud, la alimentación, el hábitat, el ambiente sano. Es decir, que alguien diga que no le importan los derechos humanos, pues es un sinsentido. Pero si quien lo dice además pertenece a las esferas universitarias, es un riesgo. La ausencia de capacitación docente en la materia. Este es otro problema. No se trata de entrar a hablar de derechos humanos, sino de formarse seriamente en ello. La verticalidad de nuestras instituciones educativas, que nos obligan a caminar por un senderito del cual salirse tiene consecuencias. Y esto, por supuesto, no habilita ningún tipo de pluralismo. La falta de sistematización. ¿Hay educación en derechos humanos? Sí, claro, pero son esfuerzos aislados, en una cátedra, un posgrado, pero no atraviesa esto. Empiezo por casa, mi facultad. Derechos humanos como disciplina, como materia, se enseña desde hace 6 años. Pero además se enseña en una cátedra. Y hay muchas otras cátedras que siguen funcionando como si esto no existiese. Y esto que lleva a profesionales de la abogacía que luego ejercen el derecho hacia el lado de los tomates, literalmente. Porque privan de mecanismos de defensa de los intereses a las personas que representan, porque hoy esto se ve en litigios civiles, administrativos, económicos, penales. No se trata de desaparición forzada, se trata de todo el campo del derecho. O mucho peor, en el plano internacional nos condenan porque los poderes judiciales no han hecho lo que tienen que hacer. Y aquí hay un querido colega, el doctor Monterisi, que ha venido gentilmente a ver la charla y que me ha tocado integrar con el Tribunales Arbitrales de Reparación porque el Poder Judicial argentino no hace lo que tiene que hacer. Y el Estado luego es condenado a reparar a víctimas de violaciones de derechos. Dedicarse al derecho y no dedicarse a los derechos humanos, bueno, es como poner a Aníbal Lecter a manejar un kindergarten, ¿no? Pero esto pasa en todas las disciplinas. Esa falta de sistematización, esa invisibilidad nos lleva incluso a pensar que el conocimiento es neutro y por supuesto que no lo es. El resultado, personas que egresan de nuestras universidades descomprometidas, avalóricas, individualistas, tecnócratas, egoístas. Y claro, muchas de esas personas van luego además a hacer y a gestionar la política pública. Si las cosas salen mal, no deberíamos insistir en hacer lo mismo. Esa es, obviamente, una torpeza. El ejercicio profesional, en lo privado o en lo público, no se realiza casi desde criterios de derechos humanos. Siempre hay, obviamente, sanas excepciones. Entonces, el problema de que la universidad no se eduque integral y transversalmente para los derechos humanos es que se resigna el valor histórico, transformador de la educación superior. Aquello que inspiró la reforma universitaria hace un siglo, nada menos. Pero claro, hay estrategias para que esto no suceda. Y esta feria es un gran ejemplo. Ustedes han estado 3 días discutiendo cómo educar mejor, cómo servir a la sociedad de otra manera, cómo establecer alianzas, cómo hacer redes.
cómo responder a las necesidades sociales. Bueno, yo me voy a permitir mencionar lineamientos para esas estrategias que ustedes discuten cotidianamente como personas que hacen a la universidad todos los días. Gestión institucional. Gestión institucional educativa. Cuando hacemos el proyecto educativo institucional, los derechos humanos al centro de la escena, pero no como eslogan, sino luego reflejado en mecanismos concretos y precisos. Estoy hablando de mujeres y hombres que conduzcan las universidades con perspectiva de derechos humanos. Porque de allí salen las personas, reitero, y lo voy a reiterar cuantas veces sea necesario, que luego hacen la política pública. No es una opción, es una obligación. Currículum y derechos humanos. Hay que hacer un diagnóstico sobre el estado curricular de los derechos humanos en todas nuestras disciplinas. Por supuesto que es necesario tener materias, asignaturas de derechos humanos, pero los derechos humanos deben atravesar transversalmente a las diferentes disciplinas. Hay que evitar que haya apropiación de las ciencias jurídicas, algo a lo que estamos tan acostumbrados quienes pertenecemos a las ciencias jurídicas. Y hay que tener en cuenta las miradas enriquecedoras que tienen que ver con perspectivas tales como el ambiente, los pueblos indígenas, la no discriminación, derecho de las mujeres, enfoque identidad de género. Todo eso forma parte del menú indispensable en la mesa de las universidades, para de allí realizar una reforma curricular, que no debe ir desde afuera, sino desde quienes están en cada una de las disciplinas. No se trata de enseñar desde arriba derechos humanos, sino de dar herramientas para que cada disciplina potencie desde sí misma el enfoque de derechos humanos. Luego hay que hacer un diagnóstico sobre el material que tenemos para educar en derechos humanos y hay que desarrollar materiales desde las propias disciplinas. Ya hay algunas experiencias y más que interesantes en distintos lugares. Cultivar, en todo caso, el enfoque de derechos humanos. Formar y capacitar a docentes, es decir, capacitar a quienes se capacitan. Déjenme ir finalizando, porque si yo hablo más de media hora, es una violación al derecho de toda persona a no ser sometida a torturas o tratos crueles, inhumanos y degradantes. Yo no quisiera, por supuesto, caer en eso. En todo caso, también la educación universitaria en derechos humanos es para la educación en general, porque quienes enseñan en escuelas y colegios se forman en nuestras universidades. Y esto ya tiene que ver con formar sociedades abiertas, integradoras, inclusivas, donde no haya o haya menos riesgos de caer en autoritarismos. El mundo está complicado, está complicado. Se puede tener, por supuesto, cualquier mirada. Se puede ser más conservador o menos conservador, se puede tener una idea de un Estado más amplio o más chico, no pasa nada con eso. Pero cuando las miradas antisistemas, como la de Donald Trump o Bolsonaro, digamos, para mencionar dos, obtienen un caudal de apoyo en las urnas, como el que obtienen, bueno, el pasar por las urnas no significa que luego no va a haber ejercicios autoritarios. Adolf Hitler llegó por la vía de las urnas en Alemania. Lo inteligente es darse cuenta antes, no reaccionar cuando se armaron los campos de concentración. Y en ese sentido estamos viviendo olas autoritarias peligrosas
que no solo van de ese costado ideológico. Venezuela y Nicaragua me eximen de todo comentario, porque a mí me enseñaron en derechos humanos que la víctima es la víctima y da igual quién sea el victimario. Y hay que levantar la voz por todas las víctimas. Después, ideológicamente, pensemos lo que querramos. Pero en todo caso, la formación en derechos humanos en las escuelas y los colegios dependen de cómo se formen en derechos humanos quienes pasan por las facultades de humanidades. Y allí, por supuesto, hay un rol trascendental para armar sociedades fuertes, tejidos sociales democráticos sustancialmente. Ahora bien, ¿cuánto juega la experticia en derechos humanos dentro de los mecanismos de acceso? Porque de nada sirve poner en la página web de la universidad, trabajamos en derechos humanos, los derechos humanos son un eje, si luego tener formación en derechos humanos vale lo mismo que tener formación en vaya a saber qué otra cosa para acceder a los cargos docentes. Entonces, la política educativa institucional tiene que privilegiar esa formación y además tiene que brindarla para que no sea igual tener enfoque de derechos humanos que no tenerlos o que valga los mismos puntos que vale tener un curso, qué sé yo, en cualquier otra cosa. Si queremos docentes que estén formadas y formados en derechos humanos, pues deberíamos acoger, deberíamos privilegiar, deberíamos fomentar y premiar esa formación. Tiene que formar parte de un plan, no de algo que brote de la tierra casualmente. Entonces hay que ver los mecanismos y cómo insertar en los concursos estas cualificaciones importantes. A nivel de investigación universitaria y derechos humanos, igual. El proyecto educativo institucional debe incentivar el enfoque en las investigaciones, exigirlos en los proyectos. Díganme cómo se vincula esto con una mejor garantía de derechos humanos. Valorarlo, cualificarlo, favoreciendo entonces el financiamiento de los que mejor cumplen dicho enfoque. Yo soy evaluador de la Comisión de Investigaciones Científicas de la Provincia de Buenos Aires, de la Junta de Calificaciones. Soy evaluador del CONICET también. No tenemos enfoque de derechos humanos. Yo me desespero. Yo le pongo el ojo. Mucha gente que son mis colegas, que quiero entrañablemente, digamos, no lo tienen. Y no nos es requerido. Entonces, esa ausencia de requerimiento quiere decir algo. Hay que gestionar educativamente para exigir ese enfoque. Y luego premiar con financiamiento, con ascensos a las categorías de investigación, a quienes tengan esos enfoques. Porque son quienes van a hacer la diferencia el día de mañana para nuestras sociedades. Después da igual que se dediquen a una investigación en una ciencia que yo no entiendo. Quiero que me digan cuál es el enfoque de derechos humanos que le ponen a eso. La práctica de derechos humanos en nuestras casas de educación superior. Mecanismos idóneos de control del respeto a los derechos humanos en las universidades. Esto es fundamental. Hoy todavía en mi facultad se maltrata, se discrimina o se dice cualquier cosa en determinadas cátedras de manera impune. Y no debemos ser quienes no aceptamos eso, quienes sintamos vergüenza. Esas personas se tienen que ir de la universidad. La universidad no es un espacio para quienes maltratan ni para quienes discriminan, porque todo acto es un acto educativo. Y también como se ejerce la docencia, es un acto educativo. Y digo esto desde el lugar de quien le ha ido muy bien en las universidades.
Yo fui rector del who Colegio has Nacional, fui el succeeded titular más at the joven university. I've de la been the historia de mi youngest facultad. of, Soy doctor cum leader laude, of, me han my dado premios y university. distinciones I've y been awarded doctorados en distintas and universidades given a lot of del prizes in país, de different América Latina, universities pero no me in Latin alcanza America, eso porque no se but that's trata de not mí. enough, because it's not about A mí me me. ha ido bien, I've been pero a mucha successful, gente le ha ido mal. but not everybody. Some Y people mucha have gente failed, valiosa. Y eso and debe very parar. values Eso people, es inaceptable. and that's unacceptable. Y quienes tenemos un micrófono Those tenemos who la have a obligación microphone, ética we need, de decirlo and we have the y de actuar en ethical, consecuencia. uh, Me da idea igual to act, cuán amigo sea del poder quien discrimina o maltrata. Se tiene que ir. friends we are, but if you ill-treat or discriminate, El you should be control dismissed. a través de mecanismos ágiles de denuncias que no revictimicen a las víctimas, que permitan Experiments romper victimize people, con esa that idea de break espíritu that de idea cuerpo of que tanto criticamos en las fuerzas militares, pero tanto tenemos al interior de nuestras casas de estudio eventualmente, hace a nuestra propia democracia. Nos hace además mejores. our democracy better. Comisiones de derechos humanos, Human defensorías rights commissions, other de offices estudiantes, related etcétera, etcétera, son are aspectos importantes. important La aspects. relación The docente relationship between estudiante es una academics, relación asimétrica, academic ¿sí? teachers Lo sabemos and perfectamente. students is an asymmetric Ocupamos relationship. espacios de poder. We've got a Por powerful más positions. familiar que No hagamos matter how nuestros discursos, familiar we can make our speeches, estamos en un lugar de poder. we are in a Y por supuesto, todo espacio de poder debe ser controlado. La historia de derechos humanos es esa, controlar el poder, poner límites al poder para que el poder no avasalle los derechos de las personas. Esto no tiene nada que ver con la exigencia académica, ¿sí? Yo acabo de tomar un examen donde el 60% de la gente aplazó. ¿Sí? No se trata de hacer demagogia. Se trata de practicar los derechos humanos en el ámbito educativo, que es otra cosa. Se puede creer entonces que no tiene relación, pero es así. Yo viajo a los países. Estoy con las personas que han sufrido violaciones de derechos humanos, con las familias, en lugares que han sufrido genocidios, o con gente que está fuera de todo sistema de contención, que viven pobreza estructural por generaciones, que tienen frío, que no tienen techo, que tienen hambre. ¿Cuál es la respuesta de la política pública a esa situación? ¿Y cuál es la función de las universidades en relación a esto? Porque la pobreza, la exclusión, la discriminación, la vulnerabilidad son violaciones de derechos humanos. No hace falta una cámara de tortura para pensar que estamos frente a violaciones de derechos humanos. La pandemia nos ha mostrado como nada la diferencia que hay en considerar a la salud como un derecho humano o como una mercancía. Y cómo se gestiona una pandemia desde un lugar y del otro y las consecuencias que tiene a nivel de vidas humanas. Claro que tiene que ver. Política pública. Y entonces para eso una reforma universitaria centrada en derechos humanos. Para restablecer ese pacto entre universidad y sociedad. Restablecerlo en serio. En vez de justificar por qué la universidad tiene que educar en derechos humanos, habría que preguntar por qué hasta ahora no lo hemos hecho de manera adecuada. Proyecto educativo institucional para garantizar el derecho humano a la educación superior en derechos humanos. La reforma universitaria, y con esto termino, en América Latina fue una respuesta de la segunda década del siglo XX a ese statu quo de la universidad confesional heredada de España. Fue extraordinaria. Pero no puede ser lo más progresista que mostremos.
Es hora de valorar esa reforma universitaria, mantener sus postulados y dar un paso más allá. and go beyond. La nueva reforma universitaria The new es de la mano de los derechos humanos, the university reform, it's along con los with the derechos human humanos rights, with the human rights, en el centro de la escena. in the center of the scene. Hace 3 días, 3 days cuando ago, when llegué a Mar del Plata, I came to Mar del Plata, en estas vorágines que uno tiene, yendo de un lado a otro, de aquí a 20 días yo voy a Serbia, a Kosovo, vuelvo a Argentina, estoy un día, me voy a Costa Rica, de allí me voy a Armenia y termino esto el 16 de diciembre. Y esto no es este tiempo, es todo el año. Así es un poco mi vida, casi sin poder parar. Pero claro, llegué a Mar del Plata exactamente 2 días antes de tener que hacer esta intervención, y entonces tuve un espacio. Y cuando llegué vi el mar. Y lo vi como lo vi cuando venía con mi viejo de la mano. Pues yo pasé años muy felices en esta ciudad. Y esa vez primera que vi el mar me avasalló, porque es tan inmenso. Esas cosas que generan al mismo tiempo temor y fascinación. Lo mismo me pasó el día que atravesé el portón del Colegio Nacional e ingresé a la Universidad de La Plata para no irme más de allí. Y lo mismo me pasó cuando entendí que los derechos humanos iban a ser la religión que me iba a acompañar en mi desarrollo profesional efectivamente elegido. La misma fascinación que uno siente cuando entra al mar, la siente cuando entra al aula de clases. Es exactamente igual. Es el temor a lo que puede parecer, que no sabemos, y es la vida misma, la universidad, los derechos humanos y el mar, esos amores especiales que nos atraviesan para toda la vida. Les agradezco mucho por la atención que me han dado.